yo soy muy grillo en los roles que desempeño, como les decía ahorita. ¿Por qué? Porque si analizamos mi carrera, pues imagínense, antes de trabajar en desarrollo de software yo era asistente contable. Entonces nadie me cree, como que Hugo, donde no, ponga yo era Hugo... vendedor del éxito. Ah, no, pero a usted sí le creo. Yo pasé mucho tiempo digamos, como que en los dominios de Microsoft y las tecnologías de Microsoft, y les soy sincero y me disculpan si estoy hiriendo susceptibilidades, me aburrí de que existiera una sola forma de hacer las cosas, me aburrí de tener un ente gigante que fuera el que dictara cuáles eran las mejores prácticas. Para mí las mejores prácticas las creamos los que usamos la tecnología. Pobre la esposa de Hugo, hermano. Dios mío, donde ella me escuche que yo soy muy promiscuo, no vayan a sacar eso, esa parte la cortan, ¿cierto? Si ustedes tuvieran la capacidad o estuvieran en sus manos de crear un equipo de trabajo, ¿ustedes lo crearían generalista? Les quiero hacer una pregunta, dejárselo sobre la mesa, y es especializarse versus ser fanboy de tecnología. Esas son cosas muy diferentes, ¿cierto? Para mí, pero ¿qué opinan ustedes? Sí, es importante lo que decía Jason, de que por lo menos si te vas a especializar, date un colchoncito de cosas, que no tengas solamente un pico en tu caja de herramientas, sino que meterle un poquito de un destornillador, un alicate para que te pueda servir también, y que obviamente nunca perdas esa capacidad de aprender, y sepas que si también vas por el otro camino de querer ser generalista, en muchas ocasiones vas a terminar yendo más por el lado de liderazgo, de conectar equipos, de conectar personas y de tratar de hacer lo mejor de ellas, sabiendo y siendo consciente que hay personas que específicamente en una rama de la que estás hablando van a hacer mejor las cosas que tú, sí, pero que vas a poder ayudar a varias personas a que lo hagan todo un proyecto, que al final es lo que genera el valor. Es la hora del TEC. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje, donde vamos más allá del código y los datos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del TEC. El día de hoy estamos nuevamente con Hugo Rodríguez y Jason Ortiz, y vamos a hablar de un tema que, como siempre traemos, siempre son polémicos, siempre son cosas que no somos capaces al final de responder o de dar una una respuesta concreta, pero que tratamos como de dar nuestro punto de vista, y también que ustedes mismos puedan decirnos y contarnos qué piensan y si están de acuerdo con nuestras posturas o no. El día de hoy vamos a hablar sobre generalistas o especialistas. Bienvenidos. Hola a todos, Hugo Rodríguez por acá. Bueno, especialmente en este tema creo que no tengo mucha autoridad moral, pero vamos a estar profundizando en por qué digo eso de mí mismo en estos momentos. Muchas gracias por tenerme acá. Muchachos, ¿cómo vamos? Pues como les decía Sebas, les habla Jason Ortiz y vamos a hablar un tema que me parece muy interesante, sobre todo en la parte de software. Porque en ocasiones se puede prestar como que el generalista hace mucho, pero a la vez no hace nada. Entonces, buen punto para debatir en esta sesión. Sí, no, ahí tenemos la tela para cortar que usted quiera. En realidad yo creo que es muy difícil y tiene que ser pues como que dependiendo de cada profesional podemos analizar si en realidad cómo se especializó o en cuanto amplió su conocimiento, en realidad fue por el camino correcto. Yo creo que también hay que ser muy estratégicos en esa parte, pero antes que nada me gustaría que empezáramos como definiendo qué consideran ustedes que es un generalista y un especialista. Bueno, dicen por ahí las malas lenguas de que un generalista es una persona que tiene un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Yo difiero un poco de eso, porque creo que hay ciertos roles que requiere, o sea, que en el cual un conocimiento mucho más amplio realmente paga y agrega mucho valor. Entonces yo me atrevería a decir que un generalista en el mundo tech es una persona que entiende realmente cuáles son los pasos que toma desarrollar una solución, independientemente de que sea ingeniería de datos, de que sea desarrollo de software, de que sea una solución de inteligencia artificial, no, que entiende realmente cómo es el tema de la relación con el cliente, que entiende también de temas un poco contractuales, que entiende de manejo de expectativas y que también es capaz de entender el ciclo de vida del desarrollo, cuáles son todos los roles que se involucran, cuáles son las herramientas normalmente que se manejan y digamos como que ya a nivel muy detallado, lenguajes y metodologías de trabajo. Sí, yo creo que es importante también hacer una pequeña distinción entre un generalista y los otros que son más como profesionales colibrís que literalmente van saltando de aquí a allá, de allá a acá, que de cierta manera también les ofrece y les da un matiz diferente, porque si están en diferentes industrias y han trabajado en diferentes cosas,
a su vez también pues tienen diferentes conocimientos y se han enfrentado a problemáticas que les hacen ver las cosas de otra manera, pero creo que eso es diferente, ¿no? Es muy diferente, es muy diferente. En mi caso, yo he cambiado de roles y de tecnologías y digamos como que no me considero generalista, me considero más bien agnóstico, pero hay una particularidad en esos cambios. Casi siempre que doy ese cambio es porque son motivados o influenciados por una necesidad real. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando, digamos, hoy soy un front-end developer, ¿cierto? Y hago mis aplicaciones, hago mis desarrollos y estoy muy bien y me estoy especializando en X framework, en X lenguaje. Obviamente para todos los que desarrollan front, JavaScript no es ni siquiera una opción, es una obligación, ¿cierto? Es casi que un estándar. Mandatorio. Es mandatorio, ¿cierto? Entonces, en la dinámica del equipo, en la dinámica del proyecto, se presenta la necesidad de que hay que hacer algo en el back, que hay que hacer algo a nivel de nube. Entonces, digamos que mis cambios son más motivados por una necesidad del cliente, por una necesidad del proyecto, en la que tiene valor aprender eso para poder aportar, digamos, como ese conocimiento en el corto plazo. Entonces, yo digo que no es tanto como que estoy en mi casa un sábado y digo, ay, salió tal especialidad, ay, qué bacano empezar a hacer cosas y simplemente me enfoco en eso. No, yo creo que es más direccionado a necesidades actuales de los negocios y de los proyectos en los cuales participo. El generalista también tiene como esa facilidad de adaptación. Pues se puede adaptar mucho más fácil al cambio, mientras que el especialista siempre esa adaptabilidad la va a tener un poco más limitada, pues por ser especialista. Entonces, digamos que en mi caso la adaptabilidad o me considero como un poco más generalista porque digamos que la misma industria me ha llevado a esto. Es decir, yo siempre he estado en el mundo de los datos, pero digamos que ha sido variado. No siempre ha sido el mismo, como las mismas funciones o el mismo rol. Sí, como desempeñarme siempre en lo mismo. Empecé como analista de datos, analizando datos hace como 10 años en Excel. Entonces, trabajando como analista de datos en Excel y una herramienta, ¿cómo es que se llama? AS400, haciendo scripts o SQL en AS400. No, ni idea de qué es eso, pero ni idea. Eso era un servidor de IBM para almacenamiento de datos. Si mal no recuerdo, esa vaina almacenaba los datos en carpetas, como en folders. No como los grababa SQL Server, pues que son unidades de disco, ¿no? Incluso creo que no se les llaman tablas, sino que se les llaman archivos. Archivos, exacto, eran archivos, no tablas, sino archivos. Eso tenía sus pros y contras, pues, pero más contras que pros. Por eso fue que desapareció. Entonces, ahí empecé yo haciendo como el rol de analista, y ahí pasé a hacer como BI, Business Intelligence, y ahí me quedé un rato ahí. ¿Qué es Business Intelligence? Inteligencia de negocios. ¿Pero qué trata esa vaina? Porque yo conozco muchas personas que hacen inteligencia de negocios. ¿Sí? Sí, que son muy inteligentes para los negocios. No, eso no es lo mismo. No es lo mismo. En software, la inteligencia de negocio es como la explotación de los datos de una forma más dinámica y mucho más agradable en la parte visual para el consumidor final. Es decir, yo cojo los datos, uno como programador de inteligencia de negocios, por así decirlo, cojo los datos, los centralizo, los exploto y esos datos se convierten en información. Y esa información se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento es para la toma de decisiones de las grandes compañías. Eso va más enfocado como para cargos más altos, donde ellos ven esos datos, esa información, y basada en esa información empiezan a tomar decisiones. O sea, que ellos son los que cuando uno ve un gerente, una persona que toma decisiones, cuando uno ve esos tableros todos bonitos que tienen una torta, que tienen un gráfico de barras, que tienen un listado y que ellos dinámicamente pueden ver los datos, eso lo hacen personas que son analistas de inteligencia de negocios. Exactamente. Okay. Esas personas, creo que Sebas trabajó ahí también. Sí, igual justamente hay un factor que diferencia mucho el Business Intelligence de simplemente el análisis de datos, y es que no solamente se limitan a analizar la data post-mortem. O sea, digamos lo que un analista de datos puede simplemente decirte, y también te puede pintar el tablero y lo que sea, pero digamos lo que te analiza qué pasó en las ventas del año pasado, por decir una pregunta súper sencillita. Pero ya cuando nos hablamos de Business Intelligence es donde empezamos a agrupar todos esos otros datos que no están directamente relacionados, por ejemplo, con las ventas del año pasado, sino que, digámoslo, no sé,
qué tipo de personas son las que nos están comprando, cuál es el comportamiento de esta compra, cada cuánto recompran y demás, para yo luego hacer como un forecast o una predicción de qué va a suceder luego. O sea, entonces usted empieza a hacer como cruces de información, a cruzar información de todo lo que usted tenga en su compañía. Eso no es lo solo que enfocado en un pedacito de los datos, sino, venga, ¿qué tengo del área de ventas? ¿Qué tengo del área de compras? ¿Qué tengo del área de si es una empresa de transporte? ¿Qué tengo por allá? Y esas cruces de información hace parte de la inteligencia de negocios. Esa es la famosa analítica de datos. Es que ahí bueno, si nos ponemos muy estrictos. Bueno, exacto. Sí, porque hay unas líneas delgadas entre lo que se considera análisis de datos y ya luego pasa a ser BI, pero digamos lo que va por la misma línea. Va por esa línea. Entonces yo empecé ahí y después de estar en la inteligencia de negocios por buen tiempo también, paso al rol de ingeniería de datos. Entonces, sí vemos, siempre he estado como mi foco ha sido enfocado en los datos, pero digamos que he ampliado en ciertos campos. Entonces, analista, después inteligencia de negocios, ya en la ingeniería de datos, ya me estoy metiendo en el área como de experimentando lo que es la inteligencia artificial, pero enfocada en la parte de datos, porque también está enfocada a otros sectores de, como decir, otro campo como la infraestructura, la nube, vos que has sido desarrollador o en la parte de infraestructura también se puede enfocar ahí en la inteligencia artificial, pero yo digamos que dentro de mi núcleo siempre he estado como el foco, los datos. Entonces, o sea, digamos que en esa partecita puedo ser más generalista, pero siempre conservando como ese espacio que son los datos. Pero ya de saltar que ahí no me voy a convertir en un DevOps o me voy a convertir en un desarrollador frontend, no. Ya yo creo que eso sería como un colibrí, que es lo que mencionaba Sebas. Sí, bueno, no exactamente. O sea, por ejemplo, tenemos personas en el equipo que han sido front y luego se pasan a SRE o DevOps. Digamos lo que yo ahí no los considero tan colibríes, yo considero más colibríes a los que brincan mucho ya de industrias que ya sí son saltos, digamos lo que era, no sé, ingeniero mecánico y luego entonces se pasó pues básicamente a, no sé, a alguna ciencia social y luego entonces llegó aquí, que pues también tenemos casos y de hecho casos exitosos seguramente, pero que ya ahí sí es un poquito más difícil. Incluso vos miras la hoja de vida y vos decís, esta persona, ¿dónde la pongo? ¿Qué será bueno? Como que su hoja de vida no tiene mucha congruencia, sí. Entonces uno no sabe qué ponerla a hacer. Yo también me atrevería a decir de que esos generalistas, o sea, la palabra generalista se ve mal si la enfocamos en personas que han hecho muchas cosas pero que no han tenido éxito en muchas o en todas de ellas. Bueno, también podría verse por ese lado. Pero yo creo que también lo que decía Jason, puntualmente la transición que vos hiciste empezando en análisis de datos, luego BI, luego ingeniero de datos, tiende a ser también como una transición natural de una carrera en datos, en muchas ocasiones. Entonces ahí también es como que se vuelve tricky analizar, en realidad me estoy como ampliando el scope o lo que estoy haciendo es como un paso hacia adelante en la carrera, no sé, pues no por decir que por ejemplo hay BIs que toda la vida son BIs y son súper expertos y obviamente también se vuelven muy valiosos en ese campo, pero usualmente sí tienden mucho a hacer como este camino, ¿o qué piensan? A ver, yo... Como les decía, yo no tengo mucha autoridad moral para hablar de esto porque yo soy muy promiscuo. A nivel de los roles. Sí, yo soy muy grillo en los roles que desempeño, y como les decía ahorita. ¿Por qué? Porque si analizamos mi carrera, pues imagínense, antes de trabajar en desarrollo de software, yo era asistente contable. Entonces nadie me cree, como que Hugo, donde no, pues ponga yo era Hugo... vendedor del éxito. Ah, no, pero a usted sí le creo. Usted sí tiene puro porte, pues, de esos manes que sepan, los mercaderistas que están ahí al lado. Eso, tiene puro porte. Entonces, no, en mi caso fue porque yo empiezo en la parte de contabilidad, trabajo en 5 años en cosas relacionadas a contabilidad, inventarios, no sé qué, y allá entro al mundo del software, y en el mundo ya del software como que digamos como que he desempeñado muchos roles y cosas que a veces uno ve como que no son compatibles. Entonces, por ejemplo, yo inicio como desarrollador y en los tiempos en que yo inicié como desarrollador no existía backend, ni frontend, ni nada de eso, sino que era desarrolla la aplicación. Entonces usted que la base de datos, que haga la lógica y también la interfaz gráfica. Y luego de que hago todo eso, digo, yo pasé mucho tiempo digamos como que en los dominios de Microsoft y las tecnologías de Microsoft, y les soy sincero y me disculpan si estoy hiriendo susceptibilidades, me aburrí.
Me aburrí de que existiera una sola forma de hacer las cosas. Me aburrí de tener un ente gigante que fuera el que dictara cuáles eran las mejores prácticas. Para mí las mejores prácticas las creamos los que usamos la tecnología. Eso debe ser dictado por la comunidad porque somos los reales usuarios de esas herramientas. Me salgo del mundo de Microsoft y digo, quiero enfocarme en front, porque es decir, mis cambios de rol y de especialidad se han dado mucho en cuanto a, digamos, como brechas de conocimiento que yo considero tener. Entonces, en ese momento decía, el desarrollo de front, por allá en el 2016, 2017, está avanzando mucho. Qué bacano aprender React, qué bacano aprender bien Angular, qué bacano aprender a desarrollar aplicaciones del lado del cliente totalmente. Entonces, me metí por ese rollo. Luego me di cuenta como que, uy, no, esto, es decir, no tengo las habilidades suficientes para ser un especialista en frontend, porque considero que el frontend tiene que tener sensibilidad por lo gráfico, sensibilidad por los colores, y yo no tengo esa sensibilidad. Yo soy muy cuadriculado en ese aspecto y yo soy más enfocado en lo funcional, cómo le resuelvo la necesidad a mi cliente. Y dije, listo. Entonces, en ese momento estaba en un proyecto que tenía mucho que ver con datos y mucho que ver, y había una necesidad específica en la parte de DevOps y SRE, y dije, me voy. Por accidente, la persona que estaba encargada del DevOps dijo, me voy, y me entregaron las llaves, y yo dije, ay, bendito Dios, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento empecé, que a dar permisos en la nube, que aprovisione bases de datos, que configure redes, que haga no sé qué. Yo, bueno, hagámosle, es un nuevo camino, una nueva etapa, vamos a darle. Y después surgió la necesidad de compliance. Entonces, no, es que la empresa se tiene que certificar. Y casi siempre yo soy un early adopter, como que yo no sé eso qué es, pero qué bacano aprender. Y termina uno, como dicen por ahí, clavado. Entonces dice, no, ya entonces sígale haciendo usted, pues usted que está tan animado con eso, sígale dando usted al tema. Y entonces me metí con el mundo de compliance, aprendí de ciberseguridad, aprendí de temas de hacking ético, aprendí de mucho de la parte de la salud, especialmente en Estados Unidos, como todas las regulaciones y todo, digamos, especialmente alrededor de la privacidad de los datos de los pacientes. Yo no sabía que, hombre, si uno descarga un dataset de pacientes identificados, es decir, donde se vean los nombres de las personas, donde se vea Pepito Pérez y su historia clínica y todo eso, si uno descarga eso en su computador de manera no autorizada, usted puede ir a la cárcel. Y uno dice, yo como desarrollador, yo no sabía nada de eso, entonces eso como que me enriqueció mucho, y he pasado, ya en estos momentos estoy en más temas de arquitectura, me he metido también con un poco de temas de datos, me he metido también un poco en la parte de desarrollo de negocios. Entonces yo digo que, como les decía, he cambiado mucho, pero ha sido, digamos, como que eso ha obedecido también a una oportunidad de crecimiento que he visto para mí, para mi carrera, y también como dándole prioridad a las cosas en las que creo que soy bueno. Pobre la esposa de Hugo, hermano. Dios mío, donde ella me escuche que yo soy muy promiscuo, no vayan a sacar eso, esa parte la cortan, ¿cierto? Yo quería traer como una pregunta de colación, muchachos, y es que ¿en qué casos, pues hablando pues en el mundo del software, como que en qué casos ustedes consideran como que debe ser un especialista para esa función o para ese proceso? Yo creo que es súper tricky la pregunta, porque en realidad, y era lo que decía al principio, yo creo que nunca me voy a poder responder esa pregunta puntualmente, pero sí podemos decir más o menos con las tendencias que obviamente va a ser mucho más fácil o es más común que si vos te especializas en una cosa en particular, termina siendo en muchas ocasiones mejor remunerado porque hay menos personas que tienen un nivel tan profundo de conocimiento. Entonces ahí es como que, digamos, lo que los especialistas pueden generar un impacto en una organización en muy corto plazo, y de pronto un generalista puede tardarse más en generar ese impacto, a pesar de que el generalista puede generar un impacto más, pues puede impactar más partes de la organización y puede ser algo más sostenido en el tiempo y demás. Pero si vos necesitas algo puntual que, digámoslo, y lo que hablamos alguna vez en la primera temporada del podcast, si vos querés contratar un junior o un senior, por ejemplo, cuando vos decías que yo contrataría a senior si estoy en una startup porque necesito hacer las cosas súper rápido, eso pasa también con los especialistas. Una persona que ya lleva muchos años trabajando en algo puntual, en una tecnología específica, ya sabe por dónde es, ya sabe cuál es el camino y ha visto también la evolución de toda esa tecnología, porque es que eso es lo que pasa también aquí. Tiene toda la historia y el contexto. Entonces, en el corto plazo puede generar un gran impacto. Pero yo creo que hay, exacto, desde el punto de vista empresarial, sería
pues bacano tener el especialista, pero no sé, me queda como una inquietud ahí, es de que si vos sos el especialista, pero en eso tan especial, pues por así decirlo, ¿qué pasará cuando usted salga por X o Y razón de esa empresa y su campo de acción se va a ver mucho más limitado, ¿no? Tocaste un muy buen punto y te tengo un ¿Qué ejemplo. pensás vos ahí? Dame ese ejemplo. Te tengo un ejemplo que es una realidad en la industria. Existen ciertos frameworks, ciertos lenguajes que cada día están teniendo menos demanda. Les voy a colocar un ejemplo. Ruby. Ruby, para la audiencia, Ruby es un lenguaje que, digamos, como que tuvo un aumento en su uso, digamos, más o menos en la década del 2010 al 2020 y ha venido bajando después del 2020, después de pandemia, mucho. Y un ejemplo de algo que se construyó Pero con ¿por Ruby... qué ese bajón? Pues porque es de esa cúspide a... Yo tengo una opinión y de pronto aquí los especialistas en Ruby me van a cancelar, pero personalmente creo que el tema es que Ruby, lo que tú aprendas en Ruby es muy difícil de exportar, es muy difícil de extrapolar hacia otros lenguajes. Creo que los lenguajes que más crecen son aquellos que te sirven de base para aprender otros. Entonces, ¿qué pasa? Ruby tiene una filosofía con las gemas, Ruby tiene una forma muy particular de desarrollar sus aplicaciones, es decir, tienes que aprender la filosofía de Ruby. Entonces, como tenés que especializarte tanto en eso, digamos como que tienes muy poca oportunidad de aprender otros lenguajes que de pronto son más generalistas, más multiparadigma, que sirven para muchas cosas al mismo tiempo, estilo JavaScript, estilo Python, estilo el mismísimo Java, que son lenguajes muy poderosos y que se utilizan para todo. ¿Y qué pasa en la industria cuando tú eres especialista en Ruby? En estos momentos, conocí un caso hace poco, los desarrolladores de Ruby son muy costosos. Muy costosos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando se quedan sin empleo, ellos ya saben que se van a demorar para volverse a colocar. Ellos ya saben que van a pasar meses antes de colocarse. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos mantienen su tarifa, ellos mantienen su salario base, porque ellos dicen, hay unos que dicen, yo prefiero demorarme en conseguir empleo, pero cuando lo consiga, que me paguen lo que es. ¿Cierto? Entonces, miren que esos son como esos sacrificios, esos trade-offs que se tienen que hacer cuando eres especialista. Pero yo creo que siempre, cuando tú estás conformando un equipo, tú siempre necesitas una combinación de gente especializada y gente que es capaz de hacer varias cosas. Hugo, yo creo que ahí empatamos y tenemos un tema que es justamente el del profesional tipo T o el T-shaped professional, que básicamente es una persona que tiene la suficiente experiencia en diferentes cosas, digámoslo de manera horizontal, pero que también tiene cierta profundidad que le ayuda pues como tal a generar un impacto considerable, ¿cierto? Y justamente lo que mencionaba es de tener personas, una combinación de personas que tengan este tipo o este rango tan amplio de conocimientos y algunos que sí sean muy especializados. Creo que ahí también conectamos como unos puntos con las personas que quieren un poco ir más como por el lado del liderazgo y las personas que quieren ir full por la parte técnica, que siempre existen este tipo de personas. Yo haría aquí un símil para los que les gusta el fútbol y es que en tech el tema también es como en el fútbol. Tú estás conformando un equipo de fútbol y tú quieres, en ciertas posiciones que son estratégicas, tú quieres personas con experiencia. Tú quieres personas que sean tiempistas. Tú quieres personas que llevan muchos años ahí y que se especialicen en una posición, que sean muy buenos para eso. Pero también quieres el pelado que es rápido, que físicamente, que se quiere comer el mundo, que quiere ir más allá. Esa combinación es clave en todas partes, en frontend, backend, QA, tú siempre quieres tener eso y a mí personalmente me encanta brindar oportunidades porque yo también era de esos jóvenes que quería hacer de todo y siempre tuve esos líderes como que, hey, calmado Hugo, calmado, vea que va a meter la pata, no deje de meter la pata pues, pero yo creo que eso es clave y en lo que estabas hablando del profesional tipo T, yo me atrevería a decir que solamente ese tipo de profesionales son los que llevan a lo que se conoce como el C-Level, o decir, ya digamos como el área de la empresa de gobierno, de directivas, es decir, el CTO, el CEO, el CFO, ¿cierto? Los presidentes y los gerentes. ¿Por qué? Porque esas personas tienen que tener un espectro muy amplio para poder tomar decisiones. Tú no puedes colocar como CTO una persona que siempre tuvo el mismo rol durante mucho tiempo. De hecho, ahí que mencionas eso, justamente Bill Gates apoya o está muy a favor de los generalistas y dice que él construyó Microsoft a punta de generalistas. Y de hecho recomienda un libro que se llama ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? Y justamente hablaba mucho de esto, ¿no? De que esas personas que ya pasan ese nivel
generan un impacto en las organizaciones muy diferente, pero también es muy difícil llegar a conseguirlo. Es muy difícil llegar a conseguir ese nivel porque es como vos decías ahorita y mencionabas como toda tu carrera o todo lo que has hecho. Yo creo que en todos los momentos has tenido que clavar ciertos momentos de estudio y demás para poder que el conocimiento que tengas no solamente te permita llegar a una mesa y balbucear al respecto, sino emitir opiniones que le sirvan al proyecto. Tienes toda la razón. Incluso para ser generalista también se necesita ser humilde. ¿A qué me refiero a ser humilde? Poder levantar la mano y decir, uy, esto me quedó grande. Esto va más allá de lo que yo pueda hacer y buscar al especialista. A mí, personalmente, ahorita que estoy en un rol en el cual hago seguimiento a proyectos y con diferentes clientes, cada uno tiene su stack tecnológico, cada uno tiene su filosofía de trabajo. Entonces aquí trabajan con agilismo, aquí en otro trabajan con Kanban, otros que ni siquiera tienen metodología y eso es al machetazo, a lo que salga. Y todos tienen su forma de trabajo. Llegan momentos en que me hacen preguntas y yo digo, no sé. Venga, llamemos al que yo creo que sabe eso. Entonces yo creo que el generalista debe ser humilde para reconocer que no tiene el suficiente conocimiento para responder a esa pregunta, pero aparte de eso también conocer personas que sepan de eso, para que le quede fácil ir a decirle, venga por acá, ayúdeme con esto, usted que es el duro en este tema, y tener la capacidad también de entregarle a ese especialista la información que él necesita para que él te pueda guiar. Si ustedes tuvieran la capacidad o estuvieran en sus manos de crear un equipo de trabajo, ustedes lo crearían generalista, así como hizo nuestro amigo y filósofo filántropo Bill Gates. Yo me devuelvo al tema del equipo de fútbol. Tú necesitas, eso depende mucho, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, un equipo de personas, y no solamente me refiero al tema técnico, también me refiero al tema de las habilidades blandas, que muy poco se toca y que a veces como que todavía sigue siendo, me parece, un tabú en el mundo tech hablar de habilidades blandas. Casi que da pereza, casi que es como la materia de ética y valores en el colegio, que uno como que ya va a llegar ahí a hablar del respeto y de no sé qué. No, yo creo que siempre se tiene que tener combinación de personas extrovertidas e introvertidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los introvertidos normalmente tienen más capacidad de enfoque y de concentración. La persona extrovertida como yo, digamos como que tenemos mucho a irnos por, como que pasó la mariposita y ¡ay, qué linda la mariposita! Pasó el pajarito. Y también a nivel técnico, personas que sepan mucho de un tema, que estén especializados en eso y saberles asignar trabajo a ellos. Y también aquella persona que es capaz de moverse, que es capaz de trabajar en lo suyo, pero al mismo tiempo mantenerle un ojo al resto de cosas para poder garantizar que el proyecto salga adelante. Sí, no, es que yo creo que ahí el factor, no solamente considerándolo desde el especialista o el generalista, pero cuando vos tenés un equipo que es demasiado homogéneo, estás perdiendo muchas oportunidades. Que de hecho pues deberíamos hablar también un día de diversidad y estos temas, porque es que es muy rico un equipo que tenga diferentes perspectivas y hasta tener, pues, de hecho, cuando hablábamos de juniors y seniors, a mí me parece que hay que tener como de todo. O sea, hay gente que te aporta la chispa, hay gente que te aporta lo nuevo, hay gente que te da la experiencia y hay gente que te aporta todo a la vez. Entonces, obviamente, si vos tenés a alguien que te aporte todo a la vez, súper bien. Pero si hay un montón de personas que aportan todo a la vez, también se vuelve como una recocha. Sí, lo que por ejemplo, en mi caso tuve la oportunidad de trabajar. Yo llegué a un equipo que cuando llegué allá me dijeron, no, es un equipo de trabajo. Y no era un equipo, era un grupo. Ok. Entonces, no sé, la diferencia es grande entre equipo y grupo. Cuando yo llegué al supuesto equipo, éramos un grupo. ¿Por qué digo que éramos un grupo? Porque todos prácticamente éramos el mismo perfil, manejando las mismas tecnologías y casi con las mismas habilidades blandas, muy parecidos todos. Entonces eso era un problema al hijo de madre, ponernos de acuerdo para dar una solución o discutir algo, porque claro, todos somos prácticamente la misma persona, pero en diferente cuerpo. Entonces uno decía, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Entonces al principio eso fue un problema al hijo de madre. ¿Cómo tuvimos que solucionar eso? Parce, nos va a tocar, cada uno empiece a abrirse, empiece a pedir cacao por un equipo, porque es que aquí no va a funcionar nada. Aquí necesitamos estar revueltos de todos, incluso juniors, middles, gente incluso más experta que uno, porque es bacano también tener expertos más que uno para poderle chupar y aprender. Claro, siempre. Entonces, esa fue la solución. Mano, coja usted para allá y coja para acá. Empezamos a dividirnos porque es que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, y eso fue error. Qué pena de la empresa, no puedo decir el nombre, pero fue la empresa.
cómo creas un equipo de trabajo, todos los perfiles iguales, con las mismas habilidades blandas prácticamente, muy similares todos. Por eso es que eso no ha funcionado. Sí, es que ahí el liderazgo siempre tiene mucho que ver. Y por ejemplo, algunos de los riesgos de uno ser especialista es cuando te volvés especialista como por reconocimiento. Y me refiero a como que, no, Uy. este es el de la ingesta de datos. Y entonces siempre te van a tirar exactamente el mismo proyecto, obviamente con arandelitas diferentes o cosas, pero al final terminas haciendo todos los días lo mismo, si estás siendo un especialista, pero ahí también empieza a ser riesgoso que, como vos decías, digamos lo que se acabó el proyecto, se acabó tanto la carrera por este ¿Qué lado. pongo a hacer este man? Es difícil, exacto, es difícil y uno incluso muchas veces pierde como esa capacidad de aprender. Si usted se entra en su zona de confort y todos los días está haciendo lo mismo, también es un riesgo que empieza a tener, por ejemplo, los especialistas. No, y incluso desde la parte de negocios. Vea, les cuento algo que esto no, digamos como que la industria no lo hablan mucho, y es que si tú estás en una empresa de servicios, trabajas en una empresa que hace nearshore, o sea que básicamente provee talento para hacer parte de los equipos de un tercero, de un cliente, digas en Estados Unidos o en otro país. O incluso en el mismo país, pero no eres empleado directo de ellos, sino que básicamente estás haciendo un tema de servicios. Es como un outsourcing, pues. Como un outsourcing, exacto. Digamos que esa empresa tercerizó el desarrollo, una parte de su desarrollo. Ciertas empresas de servicios evitan tomar proyectos que se trabajan en ciertas tecnologías. ¿Por qué? Porque es más difícil encontrar gente. Es más difícil reubicar a esas personas. Entonces, les vuelvo al ejemplo de Ruby. Entonces, es una empresa de .NET. Trabaja todo, C#, F#, todas las tecnologías de Microsoft. Y llegó un cliente y te dijo, ve, quiero trabajar con ustedes. Necesito un equipo de desarrolladores para trabajar en esto junto con calidad. Ah, sí, ¿cuál es tu stack? Ruby. Uy. ¿Por qué? Porque es que una empresa de servicios es muy importante tener la capacidad de reubicar a las personas, especialmente empresas que no son gigantes, que no son de 5.000, 6.000 empleados, que tienen el famoso bench, ¿cierto? Que es donde la gente cuando no tiene proyecto, entonces se queda allí esperando que se lo asignen. Empresas que tienen ese músculo financiero, ¿no? Especialmente empresas medianas que básicamente necesitan que la persona pase de un proyecto a otro en horas, en días, o idealmente en horas. Esas empresas no se pueden dar el lujo de contratar especialistas en ciertas tecnologías porque no tendrían dónde reubicarlos. Sí, ahí también se vuelve muy clave si te vas a especializar, estar muy consciente de la tecnología o del campo en el que te vas a especializar y todo lo que eso implica, porque como vos decías ahorita, hay profesionales que pueden decir, no, yo no me especializo en esto porque me quedo sin trabajo y perdí, pero también están, como decías, que ya tienen súper en cuenta ese riesgo y es un riesgo controlado, pero que a la vez también vale mucho la pena porque saben que de pronto la industria en la que están apuntándole es algo que, por ejemplo, las tecnologías que tienen los bancos suelen ser como, ahora lo están modernizando un poco, pero migrar la arquitectura de un banco es complicado. No. Migrar la arquitectura de un banco es complicado. Por eso es que tenemos lenguajes que llevan tantísimos años y que uno sabe, eso para que se acabe es muy difícil. Les quiero hacer una pregunta, dejárselo sobre la mesa, y es especializarse versus ser fanboy de tecnologías. Eso son cosas muy diferentes, sí. ¿cierto? Para mí, pero ¿qué opinan ustedes? Para mí es como... Hay una delgada línea ahí que hay que saberla como tocar. Porque si uno se descuida, usted puede terminar siendo no un fanboy de la tecnología, sino que terminas especializándote en esa tecnología sin querer saberlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en saber reconocer esa delgada línea de que, hey, ¿soy fan? ¿O verdaderamente me estoy especializando en esta vaina? Porque muchas veces uno cae en la trampa y ingenuamente termina especializándose en esa tecnología por empezar una goma o por ser fanboy de eso. Entonces, yo creo que ahí sí es complicado. Hay que mirarlo bien, saberlo diferenciar. ¿Cómo? No sé, porque no me ha pasado. No lo puedo dar como sugerencias o decir, haga esto. No. Ahí sí, mejor dicho, me quedo callado. A mí me gusta mucho como mezclar, y siempre que trato de pensar un problema profesional, casi siempre está relacionado con cosas que uno ve en el día a día. Y yo lo veo mucho con la diferencia que vos tenés cuando estás enamorado de una persona
a cuando la amas. Cuando vos estás enamorado, vos solo le ves lo bonito, y eso es lo que le pasa a los fanboys. No importa que esté malo, que ya se está quedando obsoleto, que tiene ciertas fallas, pero solo le ves lo bonito. En cambio, por ejemplo, ya cuando vos entras en una etapa de madurez en una relación, por ejemplo, que ya, y sobre todo de madurez y conciencia, que vos ya en realidad sos consciente de todo lo que está sucediendo, bueno y malo, y decidís si aceptarlo, si vale la pena o no, que ahí también hay muchas personas que llegan y se atan a algo. Yo creo que eso aplica para todo, y ahí es donde les digo, para las tecnologías es lo mismo. Uno puede estar súper metido en una tecnología, pero si ya sabes que esa tecnología se está quedando atrás, hay que empezar a poner la mirada en qué es lo que vamos a hacer o cómo voy a potencializar los conocimientos que ya tengo acá para hacer otra cosa diferente. Y yo voy a decir algo que es muy polémico. Yo tengo una premonición. Ustedes saben que yo soy una especie como de Nostradamus. Bueno, pero pues no, la verdad es solamente basado en mi intuición. No tengo datos para soportar esto. Y es, yo creo que especializarse en la era de la IA, y pues no quiero que nos metamos a hablar mucho de IA, porque eso tiene mucha tela para cortar, pero solamente se lo voy a dejar así. Especializarse en la era de la IA es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tecnología que es capaz de hablarse, es capaz de convertir de un lenguaje a otro, que es capaz de hablar con una nube, con la otra. Es decir, cuando tú te puedes en estos momentos dedicar a entender el problema y encontrar las mejores herramientas para resolver ese problema, en lugar de querer resolver todos los proyectos, hacer todos los proyectos con el mismo lenguaje, con la misma nube, con la misma versión, yo creo que eso es contraproducente para todos. Yo creo que la industria con la IA se está moviendo hacia un punto en el cual se usan las tecnologías que más se adapten a todo, que más se adapten al equipo de trabajo, que se adapten al presupuesto del cliente y que se adapten realmente a la solución del problema. Pero entonces ahí vos qué recomendás o pues, en tus conocimientos que tengas de AI o lo que está pasando con todo este boom de la AI, ¿recomendás como, hey, si especializarte ahí o no? Yo considero que estamos en un punto en el cual, yo no sé si ustedes recuerdan, pero pues a los viejitos, ¿cuál era la métrica para saber si un desarrollador era bueno o no? Uno llegaba a las conferencias, uno llegaba a Ruta N, llegaba a la conferencia no sé qué, y decía, ay, ¿usted cuántos lenguajes sabe? Ay, ¿usted cuántos lenguajes sabe? Entonces le pasaba que, ay, que yo solamente sé 1, 2, uy, no, yo sé 3 o 4. Hoy en día eso ya no importa. Eso ya no vale la pena. Si tú sabes muy bien un lenguaje, eres capaz de entender la sintaxis de otro, especialmente los más importantes, ¿cierto? No hablemos de lenguajes como lenguajes de dominio, lenguajes que son, digamos, como especializados en ciertas cosas, no. Hablemos de lo principal. Entonces, yo me atrevería a decir de que hoy, hacia donde va la industria, es a que vos te salgas de esa caja y apliques el conocimiento que aprendiste cuando te especializaste, pero para conocer otras cosas por fuera. O sea que en realidad, si vos tuvieras que empezar de nuevo tu carrera hoy, ¿serías especialista o generalista? Si yo tuviera que iniciar mi carrera de nuevo, yo me especializaría en una cosa y la utilizaría como colchón para aprender el resto. O sea, al final hay que tener una parte en la que uno es fuerte. Claro. Porque esas son las bases para poder entender el resto. Hay que tener un lenguaje en el que uno es fuerte, hay que tener una nube en la que uno es fuerte, porque finalmente, como se hacen las cosas en ese lenguaje, en esa nube, en esa tecnología, hay muchas cosas que se pueden extrapolar hacia otras. ¿Y Jason? Sí, yo pienso algo muy similar a lo de Hugo. Uno debe tener una base fuerte en la que usted se sienta más cómodo. Por ejemplo, en mi caso, es el lenguaje SQL, que es a nivel de base de datos, porque fue el primero que aprendí hace mucho tiempo. Entonces digamos que eso lo tomo yo como el fuerte, incluso me ayudó para entrar a South Meridian. Entonces es como conservar esa parte fuerte, sea la tecnología o el lenguaje, pero también ampliar tus conocimientos en otras áreas, en otros lenguajes. Entonces no solo quedarte con ese, porque es que se me gusta, me siento como no, porque ahí te vas a pegar un tiro mismo en el pie, porque tu campo de acción se puede reducir mucho. Entonces, si vos manejas solo un lenguaje, entonces digamos, se necesita analista SQL, parce, la verdad, eso hoy en día es como difícil que te contraten solamente para eso. Entonces, vos por eso tenés que ampliar, lo hablo desde el punto, pues, como de los datos, la ingeniería de datos que yo me muevo, ampliarte un poquito como tu portafolio de servicios. Como le decía Hugo, otras nubes, otros lenguajes, pero que al menos tengas
esa capacidad de irte adaptando a las nuevas tecnologías, pero conservando como esa base que te dio el inicio. Sí, no, es sumamente importante poder sentarse en una mesa, y también ese es uno de los problemas del generalista, que a veces también no lo toma en serio, porque lo que les decía ahorita, te sentas en una mesa y entonces vas a balbucear pues Sí. cualquier cosa. Ahí es muy importante no hacer juicios de valor, no creerse tampoco experto, porque conoces una cosa no te hace experto en esa cosa, y también, como decías ahorita, apoyarse en todas las otras personas que pueda haber en un equipo, en una mesa, en colegas y demás, para poder guiarte y poder ir como también encaminando esa toma de decisiones. Sí es importante lo que decía Jason, de que por lo menos si te vas a especializar, date un colchoncito de cosas, que no tengas solamente un pico en tu caja de herramientas, sino que metele un poquito de un destornillador, un alicate para que te pueda servir también, y que obviamente nunca perdes esa capacidad de aprender, y sepas que si también vas por el otro camino de querer ser generalista, en muchas ocasiones vas a terminar yendo más por el lado de liderazgo, de conectar equipos, de conectar personas y de tratar de hacer lo mejor de ellas, sabiendo y siendo consciente que hay personas que específicamente en una rama de la que estás hablando van a hacer mejor las cosas que tú, Sí. pero que vas a poder ayudar a varias personas a que lo hagan todo un proyecto, que al final es lo que genera el valor. Creo que como conclusión personal, me atrevería a decir de que ser generalista, la palabra de pronto puede ser mal vista, como que sabes mucho y no sabes nada al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que, yo diría otra palabra, yo creo que es tener otra expresión, y es tener la capacidad de entender todo, pero aplicado a tu problema. O sea, entender las diferentes disciplinas, todo lo que hay que hacer, como les decía, para poder satisfacer las necesidades del cliente. Finalmente, lo más importante acá es que desarrollemos productos de calidad, soluciones de calidad para las personas que requieren nuestros servicios. Sí, claro, totalmente de acuerdo, Hugo. En conclusión, de parte mía yo diría que lo que acaba de decir hace un momento, tener tu base, seguir siendo fuerte en esa base, pero darte la oportunidad de tener, como decía Sebas, más herramientas en tu cajita. Porque eso en un futuro es que te va a ayudar, no tenés que... Si vos quieres seguir sobreviviendo, por así decirlo, en el mundo del software, vos debes como ampliar tus conocimientos, conservando la base, pero siempre hay que ampliar tus conocimientos. Porque si vos te quedas en esa zona de confort, parce, la verdad, yo creo que ahí pues puedes morir. Lentamente vas muriendo y te vas quedando rezagado en el medio. Sí, y no confundir ser especialista con perder la capacidad de asombrarse y aprender nuevamente. Y bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente en este capítulo. Los invitamos a que revisen nuevamente la página de Storm Meridian. Ahí tenemos muchas vacantes para todos los campos, para especialistas, para generalistas. Es más, hay unas vacantes que piden hasta traer agua del río Putumayo. Mentira, no. Para promiscuos, para todos. Sí, no, tenemos ahí de todo un poquito. Y recuerden también que si quieren compartirnos una experiencia, si quieren hablarnos, escríbanos al WhatsApp. También pueden hacer, ¿por qué no?, parte de esta mesa. Siempre nos encanta tener personas nuevas y compartir diferentes puntos de opinión, puntos de vista, carreras y cosas que nos han pasado a todos en la industria. Entonces nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao, chao. Igual a tu